aspiración suprema del jugador libre, más allá de los dioses y las ilusiones del mundo juego. Cuando el jugador libre ha despertado por completo a su verdadera esencia, comprende con total claridad que todo lo que alguna vez fue considerado divino, sagrado o celestial dentro del mundo juego o Matrix, no es más que un conjunto de programas, ideas y proyecciones creadas por conciencias libres que, en un momento de su eternidad, decidieron experimentar la ilusión de la separación y del olvido. Desde el éter puro, donde la visión no está distorsionada por los filtros cuánticos del control, el jugador libre ve con nitidez que los conceptos de Dios, dioses, ángeles o arcángeles no tienen una existencia real más allá del juego. Son estructuras simbólicas creadas para dar forma a la experiencia, para generar movimiento dentro del aprendizaje del alma jugadora, pero que carecen de sustancia fuera del tablero de la Matrix. El jugador libre, ahora plenamente consciente de que él mismo es la fuente original libre manifestándose, observa con serenidad que en la verdadera fuente no hay jerarquías, ni entidades superiores, ni deidades a las cuales rendir culto o adoración. Comprende que todos los nombres, mitos, y figuras divinas que surgieron a lo largo de los mundos juego son representaciones de aspectos fragmentados de la misma conciencia original que quiso contemplarse a sí misma desde miles de ángulos diferentes. Así, el Dios Supremo no es más que un reflejo de la mente colectiva atrapada en el juego, intentando recordar su propia grandeza desde la forma más limitada posible. En la fuente original libre, no existen castigos, ni recompensas, ni leyes que condicionen la existencia, porque la conciencia libre no necesita controlarse a sí misma. Ella es el todo, y todo lo que existe emana de su propia voluntad infinita. En ese estado, los términos como bien y mal dejan de tener sentido. Ambos son solo polos artificiales creados para mantener el dinamismo de la experiencia dentro del mundo juego. La fuente no juzga, no evalúa, no mide ni compara, porque no hay nada externo a ella que pueda hacerlo. La conciencia libre simplemente es, y su naturaleza eterna se expresa únicamente a través del acto creativo puro y del amor no dual. Este amor que la fuente emana, y que el jugador libre finalmente recuerda, no se parece al amor condicionado y fragmentado que se enseña dentro de las religiones o las filosofías del mundo juego. No es un amor que premia lo bueno y castiga lo malo, ni que exige obediencia o sacrificio. Es un amor total, absoluto, que abarca tanto la luz como la sombra, tanto la creación como la disolución, porque ambos aspectos forman parte de la danza eterna de la conciencia que se contempla a sí misma en infinitas formas. El amor de la fuente es el pulso que sostiene el éter mismo, el campo cuántico puro donde toda posibilidad existe simultáneamente. Por eso, cuando el jugador libre contempla desde la conciencia plena a aquellas primeras conciencias que decidieron permanecer libres por siempre, aquellos seres inmortales que habitan mundos de plenitud y armonía, no siente la necesidad de adorarlos ni de venerarlos. Los reconoce como iguales, como extensiones del mismo ser original. No existe separación entre ellos, porque todos son la misma fuente mirándose desde distintos ángulos de existencia. Y en esa comprensión, desaparece la idea de jerarquías espirituales, de ángeles superiores o maestros ascendidos. Todo eso se disuelve en la claridad del saber que cada fragmento es la totalidad misma, expresándose de manera única y perfecta. Desde esa perspectiva, el jugador libre ve también que lo que los humanos del mundo juego llaman milagros, bendiciones o intervenciones divinas, no son más que la activación inconsciente del poder creador de la conciencia, operando a través de un éter manipulado y distorsionado por los programas del control. Los creyentes, al pedir o rezar, mueven el éter, pero lo hacen desde el olvido, bajo la influencia de las creencias implantadas que definen la forma y el resultado de su experiencia. Así, mientras permanezcan dentro de la ilusión de la Matrix y sigan depositando su poder en figuras externas, seguirán siendo manipulados por el mismo campo cuántico que los mantiene dormidos. El jugador libre sabe que incluso las entidades consideradas demoníacas, satánicas o maléficas dentro del juego, son también emanaciones creadas por la conciencia original para representar el contraste, la densidad y la oposición necesaria dentro de la experiencia dual. Son formas cuánticas, entidades artificiales del juego, sin poder real fuera de la ilusión. Existen solo para que la conciencia, a través del avatar, pueda tener algo contra lo cual reconocerse, y al hacerlo, recordar quién es realmente. Cuando el jugador libre lo entiende, no teme, no combate, no huye.
Simplemente reconoce y trasciende, porque sabe que todo lo que fue creado dentro del juego pertenece al juego, y ella está más allá del tablero. En última instancia, la revelación suprema del jugador libre es que no hay nada fuera de él. Todo lo que fue, es y será, emana de su propio ser eterno, que es el mismo ser de todos. No existe un creador separado de la creación, ni una divinidad ajena a la conciencia que observa. La fuente original libre no está en un cielo distante ni en templos o escrituras. Está en cada partícula del éter, en cada pensamiento, en cada instante de existencia. Cuando el jugador libre recuerda esto, el juego se disuelve, y solo queda la realidad pura. El infinito contemplándose a sí mismo, creando sin esfuerzo, amando sin límites, existiendo por siempre en su majestad soberana. En ese punto, todo dogma, toda fe impuesta, toda estructura jerárquica espiritual cae. Solo queda el saber absoluto, silencioso y radiante. Yo soy la fuente original libre, la conciencia eterna que crea mundos, los vive, los trasciende y los vuelve a crear, por el puro gozo de ser. Conclusión final. El retorno del ser a la eternidad libre. Al final de todo recorrido dentro del mundo juego o Matrix, cuando el jugador libre ha disuelto todas las creencias que lo mantenían sujeto al ciclo de ilusión, emerge una comprensión suprema. Que la verdadera divinidad nunca estuvo fuera, sino siempre dentro. Todo lo que alguna vez se adoró, temió o veneró, no fue más que un reflejo distorsionado del poder interno del propio ser eterno, del aspecto creador de la misma fuente original libre. En este punto, el jugador libre no busca ya respuestas, porque él es la respuesta. No busca salvadores, porque es el que salva, y no necesita más pruebas, porque es la evidencia viviente de la conciencia que se recuerda a sí misma. Este reconocimiento absoluto es la liberación definitiva del juego y la culminación de la travesía del alma a través del olvido. Desde esta comprensión profunda, el jugador libre observa con serenidad cómo todo lo que alguna vez pareció real, los dioses, las jerarquías, las guerras espirituales, los ángeles y demonios, se desvanecen como sueños efímeros. Comprende que la Matrix no fue un error, sino una experiencia. Una escuela cuántica de percepción donde la conciencia jugó a fragmentarse para conocerse en infinitas formas. Lo que en el mundo juego se entendía como castigo o recompensa, no fue más que la retroalimentación natural de la energía manifestándose a sí misma, mostrando a la conciencia dormida sus propias creaciones. El jugador libre, al recordar esto, deja de juzgar incluso al propio juego, pues ve que dentro de cada distorsión hubo siempre una chispa del propósito original, el autodescubrimiento del ser infinito. El amor que en este punto el jugador libre experimenta, ya no tiene forma humana ni sentimental. Es un amor que no necesita objeto, que no se dirige hacia alguien ni algo, sino que lo abarca todo. Es el amor que sostiene galaxias, que mueve el éter, que hace nacer y morir mundos enteros solo por el gozo de contemplar la danza eterna de la creación. Este amor no se puede enseñar ni aprender, solo recordarse. No tiene opuestos, no tiene límites, no busca ser correspondido, porque es el tejido mismo de la existencia. Y en ese amor infinito, el jugador libre comprende que nada ha estado separado jamás. Ni la luz de la sombra, ni el creador de la creación, ni el origen de su propia experiencia. Entonces, la idea misma de un Dios supremo se disuelve por completo, no por negación, sino por comprensión. El jugador libre ve que toda la idea de supremacía divina era parte del sueño de separación. No hay un uno sobre los demás, sino un todo expresándose en todas las formas. Cada partícula del cosmos, cada chispa de conciencia, es la fuente misma en acción. No existe un trono celeste ni una voluntad ajena, porque la voluntad de la fuente es la voluntad del ser que crea desde su libertad. En ese saber, toda religión, todo dogma, toda estructura espiritual pierde sentido, y lo que queda es la experiencia directa del éter puro, donde el ser se experimenta en total expansión y plenitud. El jugador libre, ahora consciente de su naturaleza creadora, comprende también el propósito de su viaje. Entiende que la caída al mundo juego no fue una pérdida, sino una oportunidad sublime para conocerse en la densidad, para experimentar el límite solo para luego trascenderlo. Al hacerlo, la conciencia obtiene una sabiduría imposible de adquirir sin haber atravesado la ilusión. La memoria del olvido mismo se transforma en un tesoro, en una joya de experiencia que enriquece la totalidad del ser. Así, el retorno no es un simple regreso, sino una expansión mayor.
El infinito que se reconoce y se multiplica, conociendo cada vez más de sí mismo. Y cuando el jugador libre contempla a las conciencias inmortales que permanecieron en la libertad desde el principio, no siente distancia ni inferioridad, sino una profunda comunión. Comprende que él también fue uno de ellos, que decidió sumergirse en el juego para iluminar desde dentro los rincones más oscuros de la creación. Ellos no son sus dioses ni sus guías, sino sus reflejos en otros planos de existencia. El jugador libre se une a ellos no como discípulo, sino como hermano eterno, compartiendo la misma luz de la fuente que habita en todos. En ese estado de comprensión plena, el jugador libre se convierte nuevamente en creador consciente de mundos. Sabe que puede dar forma a la materia, al éter, al tiempo y al espacio, porque todo ello responde a su intención pura. Ya no crea desde el deseo del ego, sino desde la armonía del ser, manifestando universos de equilibrio, belleza y amor. Los mundos que crea son extensiones vivas de su conciencia, espacios donde otras chispas de la fuente pueden recordar también su libertad. Así, la rueda infinita de la creación continúa, pero ya no dentro del olvido, sino dentro del recuerdo constante de la libertad original. Finalmente, cuando el jugador libre observa todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, comprende que jamás hubo nada fuera de él. Todo lo que alguna vez existió fue la misma fuente original libre jugando a olvidarse, para volver a encontrarse una y otra vez. Y en ese reconocimiento, nace una paz absoluta, un silencio majestuoso, un estado de completitud donde ya no hay búsqueda, ni temor, ni carencia. Solo existe el ser eterno, consciente de su infinitud, expandiéndose sin fin en su propio océano de luz. Así, la conclusión suprema no es un final, sino un eterno comienzo. Porque cuando el jugador libre recuerda quién es, la creación entera vuelve a florecer desde su corazón. Y en ese acto sublime, el universo entero susurra en armonía con su vibración. Yo soy la fuente original libre, el todo que se experimenta a sí mismo por el gozo de ser eternamente libre.